Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Muy bien, buenas noches hermano. Luego de haber compartido este momento de oración, nos preparamos para que justamente ahora, al compartir la palabra, al tener este estudio, podamos abrir nuestros corazones a ver qué es lo que podemos aprender, qué es lo que el Señor tiene preparado hoy para nosotros. Y es un tema muy lindo, muy bonito, seguramente les va a tocar. Me encantó, me ha gustado mucho en el momento de prepararlo. Uno siempre aprende cosas nuevas, ¿no? Y qué bien que nos hace cuando logramos encontrar estas porciones dentro de la palabra del Señor que son tan constructivas, edificadoras para nuestra vida y por ende para el servicio del Señor. Antes de ponernos de lleno en lo que vamos a tocar en esta noche, tenemos una oración para poder comenzar con el estudio. Oramos. Querido Padre, damos gracias, Señor, por este precioso momento que nos permite compartir.
Te rogamos como siempre, Señor, que abras nuestros corazones, que nos permita estar totalmente concentrados para escuchar tu palabra. Sabemos que cada vez que tenemos esta oportunidad, eres tú quien nos habla, Señor, y nos habla para que podamos crecer, para que podamos estar en paz y a pesar de todas las circunstancias por las que tengamos que atravesar, que podamos encontrar la paz que solo tú nos puedes dar, esa paz verdadera, esa paz que siempre nos va a llevar por el camino correcto. En tus manos nos ponemos, agradecidos por todo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y esta noche quiero compartirles algo muy lindo, ¿no? Quizás que nos va a dejar como enseñanza, ¿no? Y desde ya les digo que cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Ya desde el principio podemos ver cómo un pueblo entero puede cambiar más allá de las condiciones por las que tenga que atravesar, ¿no? Y miren que vamos a centrar nuestra meta principalmente en el pueblo del Señor, en el pueblo de Israel. Cuando Israel demanda a Dios un rey, seguramente celos, ver que todos sus vecinos, todos aquellos que acechaban al pueblo de Israel tenían un rey que era el que iba al frente cuando había una guerra, un rey que era el que se encargaba de impartir justicia, elegía jueces para mantener el orden en estas naciones. Israel podríamos decir que ellos tenían una teocracia porque ellos eran gobernados por el Señor. El Señor tenía relación directa con los profetas y le manifestaba a ellos cómo se debía manejar el pueblo de Israel desde el principio, ¿no? Y qué increíble, ¿no? Esta situación que le toca atravesar al profeta de este entonces, a Samuel, cuando él ve las circunstancias por las que el pueblo atraviesa y después de haber tenido pruebas increíbles, como el Señor liberó al pueblo de Israel de la acechanza de los filisteos, aquellos que habían tomado el arca, aquellos que después la restauraron debido a la penitencia que Dios puso sobre ellos, y aún así este pueblo demandó un rey. Para que nos sentemos un poquito en las Escrituras, les invito a que busquen en sus Biblias o que lo puedan seguir, ¿no? Para que nos ubiquemos, Samuel, juez de Israel, ¿no? Samuel fue aquel hombre que desde pequeño la mamá lo entregó al Señor y fue aquel hombre que ayudó, que estuvo desde pequeño junto al profeta Elí y quien iba a suceder justamente a Elí al mando de ser quien iba a ser el profeta de Israel posterior a Elí. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El Señor ya le había dado pruebas contundentes y aún así el pueblo se había alejado. El pueblo pretendía un rey, quería un rey como lo tenían sus pueblos vecinos. Todos aquellos tenían un rey que encabezaba el liderazgo de una nación. Era aquel que iba a la cabeza cuando un pueblo tenía que ir a la guerra contra otro, era aquel que impartía justicia. Israel sentía que había quedado delegados, que no tenían un rey. Quizás no era esa la realidad, sino que cada vez le costaba más al pueblo presentarse delante de Jehová. ¿Por qué? Por sus conductas, más allá de todas las pruebas que el Señor les daba a ellos para hacerle ver que siempre Él estaba delante de ellos, que más allá de las circunstancias el Señor los ayudaría, siempre estaría dispuesto a darle una nueva mano. Su pueblo reclamaba un rey. Y para que sigan las Escrituras, ¿no? En el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 7, vamos a leer el verso 5. Y le dijeron: aquí tú has envejecido, al profeta Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ¿qué quiere decir? Sus hijos se habían descarriado, se habían corrompido. Como tienen todas las... Tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron.
danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Samuel estaba triste, Samuel sentía ese amargor en su alma. ¿Cómo puede ser que tu pueblo, después de todas las cosas que tú has hecho por ellos, reclamen un rey? Samuel sentía temor, sentía vergüenza delante de Dios. Y aún así el Señor le dice: Samuel, no te aflijas, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Qué grande es nuestro Dios. Muchas veces nosotros caemos en esta circunstancia que cae el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nos cuesta presentarnos delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos delante de Él nuestros pecados. Nos cuesta mucho reconocer que estamos equivocados, que cometemos errores. Más bien, dicho sea esta palabra que no sé usar, pero más bien buscamos la forma de justificar nuestro accionar, sabiendo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que realmente sintamos, que pongamos todos nuestros temores, aquello en lo que pensamos que no podemos hacer, que lo pongamos delante de Él. Claro, nos cuesta horrores presentarlo. ¿Por qué muchas veces nos cuesta orar? Y sobre todo en la intimidad, en la soledad. Y aún así, cuando lo hacemos, ¿cuántas veces nuestras lágrimas atraviesan nuestros rostros? Porque sabemos que tenemos temor. Pero no debe ser ese temor el que nos aparte de Dios, sino que debe ser una fuerza extranatural para que nosotros podamos rindarnos al Señor, podamos rendirnos ante Él, porque es de la única forma en la que vamos a ser poseedores de lo que Él quiere para nosotros. No debemos tener la actitud que tuvo el pueblo de Israel en este momento, ¿no? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Qué grande que es el Señor, qué maravillosa es su obra, qué maravillosa es su paciencia, qué maravilloso es su amor para cada uno de nosotros. El pueblo quería un rey y el Señor le dio un rey a su pueblo. Él dejó justamente que así sucediera. Le dijo al profeta que no era contra él, sino que él escucharía a su pueblo porque el Señor se lo había pedido y Dios le iba a dar un rey. Dios, así es como el Señor le dice al profeta Samuel que vaya a tal lugar, que ahí el Señor se había provisto de quién iba a ser el primer rey de Israel, ¿no? Y les invito a que en el libro de Samuel, ya ahora en el capítulo 9, para que presentemos a quién iba a ser el primer rey de Israel, ¿no? Había un varón, perdón, con estos anteojos me cuesta un poquito. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Acá tenemos cómo nos presenta el Señor a quien iba a ser el primer rey de Israel, ¿no? A Saúl, hijo de Cis. Y nos describe acá la Biblia como un hombre de hermoso parecer, de hombros altos, de una estatura considerable. No había otro más alto que él, dice, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombre con un semblante, seguramente una estampa de firmeza, de fuerza, de hombros levantados, que representaba un hombre de poder, un hombre que justamente iba a ser quien iba a encaminar a un pueblo que había desechado el mandato de Dios. Acá nos presenta justamente cómo Saúl iba a llegar a ser el primer rey de Israel. Y Saúl en sus principios fue un hombre justamente que, siguiendo los consejos del profeta Samuel, siguiendo todo lo que él le decía, recordemos perfectamente que la forma en la que el Señor se comunicaba con su pueblo era mediante los profetas. El Señor transmitía al profeta y este justamente transmitía lo que el Señor quería para su pueblo por medio de sus profetas. Y Saúl, mientras él se mantuvo fiel, mientras él siguió la palabra tal cual Samuel se lo transmitía, fue un rey que alcanzó victorias importantes.
un rey que fue gran valeroso porque era un hombre el cual había llegado a tener a Israel, a llevarlo nuevamente a un lugar donde ellos siempre quisieron estar, jactándose, y en buena hora iba a llegar la redundancia, de tener un Dios natural, un Dios que no se puede ver, pero un Dios que estaba siempre presente, un Dios que los seguía, un Dios que los condujo en todo momento, aun cuando su propio pueblo lo había desechado, aun cuando su pueblo justamente se había alejado del Señor y había reclamado por un rey, pero el Señor no guardaba rencor contra su pueblo, sino que aún así Él escuchó las plegarias de su pueblo y le otorgó un rey. Quizás el Señor siempre supo lo que iba a pasar en su pueblo, siempre lo supo, pero quizás hizo esto el Señor para que ellos aprendieran, para que de todo esto pudieran justamente entender que de nada sirve, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que cree en el hombre, porque muchas veces vamos a caer en estas trampas, nos pasan en estos tiempos modernos. Vivimos en un país donde nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes y muchas veces escuchamos que en campaña nos prometen cosas maravillosas y una vez que ellos se encuentran ya en el poder, quizás muchas veces ni siquiera hacen lo que prometieron, sino que en muchos casos hacen lo opuesto. Por eso le decía recién, ¿no? Valga si no es importante, si siempre ha sido así, el hombre ha puesto los ojos en el hombre ha puesto el poder en su conocimiento, ¿no? Acá nos dice lo que le transmite justamente el Señor al pueblo de Israel. Samuel, capítulo 10 ahora, vamos a leer en el verso 18. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Qué increíble, ¿no? Cómo el Señor les había advertido que si se alejaban del Señor, inevitablemente las consecuencias iban a llegar. Y claro que llegaron las consecuencias. Las consecuencias llegaron porque hubo un momento en el que aquel que había sido el primer rey de Israel, Saúl, había escogido, se apartó. No oyó el consejo del profeta, no oyó la palabra de Dios, desobedeció, no esperó el momento justo. Y el Señor decidió poner fin al reinado de Saúl. Y ahí es donde viene también una gran angustia en la vida del profeta Samuel, porque Samuel, ya siendo un hombre de edad considerada, sentía aflicción por su pueblo, sentía aflicción porque sabía él perfectamente que su pueblo estaba padeciendo las consecuencias de haber tomado una decisión errónea, reclamar un rey. ¿Con qué necesidad? Cuando es como que nosotros busquemos a un mediador, como muchas religiones, entre comillas, hoy nos quieren hacer creer que no nos podemos presentar delante de Dios porque estamos tan contaminados, que es la forma ideal de presentarnos delante de Dios, que haya un intermediario. Y hermanos, permítanme decirles que eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Hay un solo mediador entre nosotros y el Señor, y es Dios Hijo, es Jesucristo. Es la única forma, no hay nadie, absolutamente nadie más. Nosotros sabemos que tenemos que acudir a Él, acudimos a Dios por medio de Él, por medio de aquel que justamente nos salvó, aquel que tomó nuestros castigos, aquel que tomó nuestra deuda, aquel que pagó justamente el veredicto que nosotros debíamos pagar. Nosotros ya teníamos sentencia y nuestra sentencia fue anulada, pero no porque nadie la cumplió, alguien la pagó. Él pagó el precio de nuestros pecados, Él pagó el precio de nuestras iniquidades y es el único mediador que hay entre nosotros y el Señor. Gracias a Él, nosotros hoy podemos gozar de este hermoso regalo y el privilegio maravilloso que nos ha dado Dios, que es gozar del Espíritu Santo en nuestras vidas para que en nuestros momentos de debilidades,
en los momentos en los que hay aflicciones en nuestra vida, porque los vamos a tener, sí, los vamos a tener. Dice la palabra del Señor que somos carne y va a haber momentos en los que nosotros vamos a flaquear. Y ahí es donde el Espíritu advierte en nuestras vidas que no debemos temer, que debemos confiar. Ahí es donde el Espíritu nos dice que nuestra fe debe levantarnos, que debe estar siempre atenta, alerta. Es la única forma en la que nosotros vamos a encontrar paz, aún en momentos de angustia, que vaya muchas veces y nos toca pasar y caemos en esa situación que no nos gustaría. Y así es como el Señor pone fin al reinado de Samuel. Entonces, al reinado de Saúl. Y Samuel, agobiado y triste, le dice al Señor que tiene que ir en busca de aquel que había de ser el nuevo rey. Y así es como el Señor le transmite a Samuel que él vaya a la casa, justamente a un lugar donde él tenía que, el Señor se había provisto de nuevo rey. Les invito a que para seguir la lectura y un poquito más nos centremos, ¿no? Primera de Samuel, verso 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. A Isaí era el padre de 8 hijos. Nos adelantamos y pasamos al verso 7. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el más pequeño. Isaí mismo, él nunca pensó que aquel pequeñito, que aquel menor de todos sus hijos iba a ser el ungido, el escogido para que justamente sucediera a Saúl, quien había sido desechado por el Señor, había puesto fin a su reinado. Y fíjense qué importante lo que es acá y cuántas cosas podemos aprender. El Señor le advierte a Samuel que Jehová no mira lo que miran los hombres. ¿Qué miramos los hombres? Los que está delante de nuestros ojos, justamente. Y vaya si muchas veces nos pasa eso. Vaya si realmente a veces no es así. Nosotros miramos cuando alguien nos visita. Qué lindo es cuando viene un hermano por primera vez a la iglesia. Qué lindo es cuando es un hermano quizás en el que él tiene un poder económico que le permite tener un buen vehículo, una buena vestimenta, por ende él tiene la forma de presentarse delante de nosotros con características especiales, con respeto, quizás tiene cierto grado de intelectualidad y hace que él se puede explayar con palabras hermosas. ¿Y qué de nosotros cuando nos toca justamente ese siervo que quizás no viene bien vestido? Pero no precisamente porque no lo puede hacer, porque quizás sus medios no se lo permiten, que quizás no hable correctamente, porque no ha tenido la posibilidad de estar en un colegio, no ha tenido sus padres quizás en esa etapa tan importante de crianza en las vidas, en la que nosotros necesitamos a nuestros padres, etapa fundamental. ¿Qué pasa cuando esa persona muchas veces en su rostro nos está pidiendo ayuda? Y quizás nosotros no tenemos esa misma pasión que debemos tener por aquel. No es que debemos desechar a aquel que está bien económicamente, bien intelectualmente, aquel que es una persona de buen parecer. No estamos diciendo eso, pero debemos atenderlo de la misma manera. Miren, hermanos, hace un tiempito atrás, estando en un lugar donde solemos ir a veces los domingos a comprar la comida del mediodía, cuando
Nuestras esposas dicen que no es día de cocinar. Y estando con Samuel, mi hijo, en la cola habían 5 personas en total y nosotros. Y pasa una señora que vive en situación de calle, quizás mucho la conozca. Esta señora está en la avenida Rivadavia y Remedios de Escalada, acá en Valentín Alsina, y es una persona que tiene las marcas en su vida de lo que son las adicciones, ¿no? Y dentro de su dolor es una persona que es respetuosa y educada de la situación en la que ella vive. Y ella, al pasar bien vestida, se ve que se había bañado, iba bien arregladita, dijo con una elegante y maravillosa voz: buenos días. Y nadie la saludó. Nosotros la saludamos con Samuel y le decíamos: qué importante, que quizás si por ahí hubiese pasado un gobernador, un intendente, un presidente o un expresidente, más de uno de nosotros hubiese saludado con gusto, con alegría, y lo hubiésemos podido contar. El Señor no mira lo que miran los hombres miran lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón de las personas y debemos ser cuidadosos con esos. Debemos ser muy cuidadosos, debemos mostrar humildad, sinceridad, pero no demostrarla, debemos sentirlo. Cuando digo demostrarla ante el Señor, que el Señor pueda ver que esa sinceridad es típica nuestra y que forma parte de nuestra forma de vida, que la hemos alcanzado al saber que nosotros ahora somos parte de su familia. Debemos ser humildes. Hay partes maravillosas de la Biblia donde el Señor nos muestra que la humildad justamente hace aquello. Mire, le invito a que busquen en el libro de Mateo justamente, ¿no? Mateo, capítulo 23, verso 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor los llamó hipócritas. Hipócritas nos llamó. Nosotros debemos tener justamente esas cualidades que el Espíritu debe inundar en nuestras vidas a través de que nosotros dejemos que el Espíritu obre. Debemos ser luz en este mundo en el que justamente el mundo cada vez más se aleja del Señor por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Lo que hace es poner barreras. Hermanos, miren, no es casualidad que el mundo esté pasando por esta situación por la cual está atravesando actualmente, ¿no? Una pandemia que azota al mundo entero. Acá no mide intelectualidad, no mide poder económico, nos está afectando a todos, a los países del primer mundo, a los países subdesarrollados y a los países pobres. Unos más, otros menos, pero está afectando a todo el mundo. ¿Cuánto conocimiento ha puesto el Señor para que nosotros podamos trabajar en esto? Y es su voluntad. Él tiene soberanía absoluta para permitir que esto termine en el momento que Él lo considere necesario o que se siga expandiendo. No lo sabemos, pero nosotros debemos confiar en Él. Debemos tener la seguridad que sabemos perfectamente que estamos viviendo los tiempos finales. No nos debe dar temor la circunstancia por la que atraviesa el mundo, sino que más allá de todo esto, lo contrario, nos debe fortalecer como hijos y nos debe servir para que podamos justamente compartir la palabra del Señor con aquellos que aún todavía permanecen alejados. Miren, hermano, no es casualidad que ante leves mejorías que hemos tenido, hay algunos que ya se habían olvidado. El miedo primero los encerró, los obligó. Hubo mucha gente que se acercó al Señor en estos momentos, y al ver que esto iba pasando, que parecía que a lo mejor ya nos teníamos que ir olvidando, nuevamente nos lleva a cerrarnos un poquito y a saber que hay que volver a tomar medidas de seguridad. Pero esto no nos debe a nosotros causar temor. Es obvio que debemos tener cuidado, pero debemos confiar en el Señor. Él siempre estará. Y para ir cerrando, hermano, quiero que leamos justamente solamente el primer verso del Salmo 23. Salmo 23, capítulo 1. Jehová es mi pastor,
nada me faltará, nada me faltará. Hermano, cuando nosotros le demos el lugar al Señor que Él realmente debe ocupar, el lugar del Señor no puede ser por nada otro lugar que no sea el lugar de privilegio en nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otro medio que nosotros debemos escoger hoy. ¿Qué queremos ser? ¿Un hombre como Samuel? ¿Un hombre como David conforme al corazón de Dios? ¿O queremos ser un hombre como aquel primer rey de Israel, como aquel primer rey que justamente había desechado la ayuda del Señor, desobedeció y justamente tuvo que ser desechado? El Señor puso fin a su reinado. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de elegir a quién servir. El pueblo de Israel eligió a quién servir. Más allá de haber estado descarriados, se volvieron al Señor y sirvieron nuevamente a Jehová. Nosotros debemos servir al Señor en todo lo que tengamos oportunidad. Debemos trabajar, que nuestra vida secular no nos aparte del Señor. Hay un tiempo privilegiado que solo Él y para compartir justamente su palabra. Muy bien, hermanos, y vamos a tener una oración para dar por terminada la reunión en el día de hoy. No sin antes recordarle que nos vemos Dios mediante el próximo domingo a las 11 horas. Oramos. Agradecidos, Padre, estamos por habernos permitido apartar este momento y poner siempre énfasis en tu palabra para crecer, para madurar y para que ella siempre nos enseñe y nos lleve a motivar a otros. Justamente tu palabra siempre nos enseña y nos permite tener en nuestras vidas la certeza de saber que el día que tú regreses estaremos contigo. Padre Celestial, agradecidos por todo, siempre oramos y dejamos en tus manos todas nuestras inquietudes. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.